Damos inicio, estamos en el curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio le vamos a dar continuidad a nuestro contenido, valga la redundancia. Estamos viendo lo que es algunas reglas gramaticales y en la clase anterior estuvimos hablando de lo que es el uso de la coma como signo de puntuación. Estuvimos viendo algunas reglas respecto a cómo poderlas utilizar y vimos que se emplea cuando queremos enlistar alguna serie de elementos pertenecientes a algún conjunto, cuando queremos hacer la separación de algunas oraciones, también cuando vamos a emplear, cuando vamos a hacer antes del uso de algunos conectores y también vimos que no se utiliza la coma cuando utilizamos alguna conjunción. Esas son algunas de las reglas que estuvimos viendo y vamos a ver algunas otras más para cerrar el tema del uso de la coma. Nos quedamos en esta regla en donde dice para separar los incisos que interrumpen una oración, ya sea para aclarar, explicar, aplicar lo dicho, ampliar, perdón, lo dicho. Y dice, los números primos, vemos que ya emplearon una coma, sobre todo los menores que 100 son fáciles de memorizar. Entonces ahí ya hizo una aclaración o hizo una, amplió un poquito más, especificó directamente de qué números estaba hablando. Entonces ahí vemos que ahí está el empleo de la coma. Y dice, después de las expresiones que sirven como enlaces de párrafos y oraciones. Y aquí vamos a ver el ejemplo. Bueno, aquí están algunas de las de esas expresiones. Dice, es decir, por fin, por siguiente, sin embargo, por tanto, en primer lugar, generalmente, posiblemente, finalmente, quizás, por lo general y efectivamente. Entonces, para poder, dice, después de las expresiones, entonces ahí está el listado de las expresiones que nosotros empleamos en algún momento cuando estamos pues dando a conocer algún tema o estamos debatiendo, compartiendo alguna idea. Entonces, pero vea acá la forma correcta de emplear estas expresiones. Dice, es decir, por fin, por consiguiente, sin embargo, por tanto, en primer lugar, generalmente, posiblemente, finalmente, quizás, por lo general y efectivamente. Esa es la expresión correcta, ¿verdad? Digo esto y hago esta aclaración, ya que muchas veces empleamos de manera errada y a veces usted escucha decir más sin embargo, no existe el término más sin embargo, es sin embargo únicamente. Generalmente dice, el ejemplo dice, generalmente los niños juegan en el patio de recreo. Entonces aquí vemos la expresión generalmente. Entonces ahí vemos que se utiliza luego de estas expresiones o seguido a estas expresiones, vamos a emplear la coma para aislar al interlocutor que dice nombre vocativo al principio, en medio o al final de una oración. Ejemplo, no entiendo lo que dices, coma, Gloria. Se está refiriendo y está hablando le está hablando a Gloria. Pero para poder aislar o separar, ¿verdad? Porque si no dijera, no entiendo lo que dices, Gloria, no habría una separación. Entonces, no entiendo lo que dices, Gloria. Recuerde que al tanto escribir y pronunciar, a la pronunciación y lectura de la coma, siempre debemos dejar una breve pausa, eso es lo que hace la coma, dar una breve pausa entre el siguiente enunciado, la siguiente palabra o frase que nosotros vamos a dar a conocer. Y luego dice, para indicar que en la oración se omitió un verbo. Y ahí tenemos entonces lo que es el uso o el empleo de la coma. Vamos a pasar al siguiente tema y este tema es un tema bastante interesante, puesto que nos va a hablar de algunos rasgos, dice, el título es rasgos paralingüísticos y vamos a ver algunos puntos muy esenciales respecto a este tema. En algunas ocasiones, ¿verdad? Vemos que hay ciertos rasgos o ciertas propiedades de sonido. Les voy a contar como anécdota. Yo recuerdo que cuando estudié en la universidad tenía una compañera
que era realmente bastante conocedora en el tema de historia, ¿verdad? Ustedes tenían mucho conocimiento. Y resulta que había un detalle, ¿verdad? Y a este tema vamos a llegar. A ella no le parecía mucho cuando a ella le correspondía dar a conocer algún punto pues a ella le cedían la palabra, no le era como muy grato y ella decía, es que no, yo prefiero que alguien más lo haga por mí. Y bueno, en tanto fuimos viendo que el detalle era que a ella no le agradaba, quizá, no era, bueno, en una ocasión lo reveló y dijo que no le era tan grato su tono de voz. Entonces, cuando hablamos de los rasgos paralingüísticos, vamos a ver que todos tenemos, vamos a verlo ahora a continuación, vamos a ver que todos tenemos como una forma individual en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que son los rasgos paralingüísticos, en la entonación, en lo que es el sonido, en lo que es el timbre. Todos tenemos como algo como muy peculiar, algo que nos identifica. No es el mismo para todos. Entonces resulta que ella, pues ese era el detalle, ¿verdad? De que a ella no le agradaba su timbre de voz. Ella decía que era un tanto chillón y por eso era que se sentía incómoda al momento de expresarse en público. Entonces, cuando hablamos de los rasgos paralingüísticos, pues nos vamos a referir a algunos de estos elementos y vamos a ver qué nos dice nuestro material. Dice, en la lengua hablada son importantes las propiedades del sonido, ya sea que las produzcan intencionalmente o no. Los rasgos asociados a las propiedades del sonido se denominan rasgos paralingüísticos. Entre ellos se encuentran los siguientes. Entonces, vean, dice, los rasgos asociados a las propiedades del sonido se denominan rasgos paralingüísticos. Ahora bien, hay personas que, por ejemplo, los cantantes tienen muy bonitos rasgos paralingüísticos. Por ejemplo, un orador, una persona que se dedica a, por ejemplo, a la locución también. Si ustedes escuchan hablar a estas personas, tienen muy bonita entonación y tienen un bonito timbre, pero es porque con técnicas, han moderado y de una u otra manera, pues han aprendido, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros podemos ir trabajando con nuestras cuerdas vocales, mayormente las personas que cantan definitivamente pues tienen que trabajar bastante lo que es el timbre, la entonación, se trabaja mucho, hay muchas técnicas para trabajarlo y al momento de que usted les escucha hablar, pues tienen una muy bonita, un muy bonito sonido o emisión. Realmente es algo que se logra pues con el desarrollo de la técnica. Pero para quienes no nos enfocamos tanto en ello, pues vamos a ver acá en qué se enfoca cada uno de los elementos de los rasgos paralingüísticos. El primero, que es la entonación, dice, se define como un conjunto de variaciones en la frecuencia fundamental de la voz que acompaña la expresión oral, de lo que se dice e indica diferencias significativas, emotivas, cambios de sentido, entre otros. Y ahí tenemos un ejemplo. Y dice, es una conversación. Dice, ¿está bien arreglada Victoria? Le pregunta él. Y ella dice, bueno, hay una gran diferencia entre decir, ¿está bien arreglada Victoria? Que es una pregunta. ¿Está bien arreglada Victoria? A exclamar, está bien arreglada Victoria. Ahí vemos que hay una entonación, ahí sí que sería aclarado, ¿verdad? Pero em, es muy distinto en una interrogación que en una exclamación. La entonación va a variar. Entonces, por eso nos dice, se define como un conjunto de variaciones en la frecuencia fundamental de la voz, que acompaña la expresión oral de lo que se dice e indica diferencias significativas, emotivas y cambios de sentido, entre otros. Entonces, por eso ahí tenemos este claro ejemplo. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay acento. El acento pues nos permite darle un énfasis o darle una mayor entonación
a las palabras y hay un tipo de acento que es acento diacrítico u ortográfico, que es esa rayita oblicua que nosotros le colocamos a las palabras, pero también hay un acento prosódico, que es el que nosotros utilizamos cuando emitimos la voz. Entonces, hay ciertas palabras, dependiendo del acento prosódico, pues que le van a dar esa entonación. Sumémosle a ello, pues que hay signos ortográficos. Como lo vimos anteriormente, pues hay una coma y la coma pues nos permite crear una separación al momento de que nosotros ya lo llevamos a la expresión, nos permite dar una separación entre las distintas palabras, párrafos u oraciones. Y en este caso estamos viendo la aparición de dos signos de puntuación que son en este caso sería los símbolos de interrogación y los de admiración. Y no es lo mismo preguntar, porque ahí vemos claramente entonces cómo funciona la entonación, porque dice, ¿está bien arreglada Victoria? Le está preguntando. Entonces la entonación es, vemos cómo suena, ¿está bien arreglada Victoria? Le está preguntando. Y la entonación, pues ahí tiene un enfoque. A diferencia de los de admiración, que ahí totalmente cambia la entonación y dice, está bien arreglada Victoria. Ahí vemos que hay otra forma de emisión. Entonces, eso es la entonación y dice, la entonación con que se pronuncia una frase tiene consecuencias decisivas para la interpretación que el receptor hace del mensaje. Al hablar es posible diferenciar una oración enunciativa de una interrogativa, gracias precisamente al contraste entre una entonación con finalidad descendiente y una entonación con finalidad ascendente. La escritura se vale de indicadores especiales, como los signos exclamativos e interrogativos, para tratar de producir estas diferencias. Y ahí está otro ejemplo más claro y dice, en en una oración dice, ha llegado Antonio. Y esta sería una oración simple, ha llegado Antonio. En la otra vemos que hay signos de interrogación, y entonces la misma oración ya cambia de entonación porque sería una pregunta. ¿Ha llegado Antonio? Ahí ya vemos que cambió entonces la entonación. Entonces, cuando estamos hablando de los rasgos paralingüísticos, es importante pues que nosotros comprendamos y sepamos, ¿verdad? El uso y el empleo de los signos de puntuación. En este caso, vemos que está estos de interrogación. La frase, mira qué listo es el niño, puede ser una alabanza sincera o una crítica directa, según cómo se pronuncie. En estos casos, los factores extralingüísticos desempeñan también un papel central, pero la entonación aporta una pista explícita que puede dar la clave de lo que se pretende comunicar. Mire, dice, pero la entonación, o sea, cuando está hablando de los factores extralingüísticos se refiere a esto. Mire, a los signos, a eso se refiere. Y utiliza el término de factores extralingüísticos, es lo mismo. Ahora bien, dice, pero hace una aclaración. La entonación aporta una pista explícita que puede dar la clave de lo que se pretende comunicar. Entonces, veamos una vez más. Dice, puede ser, esta al momento de pronunciarla, puede ser una forma de alabar, dice alabanza sincera, o puede ser una crítica. Entonces, depende la entonación. Mira qué listo es el niño. O mira qué listo es el niño. No el tono, la manera en que damos a conocer la frase o la oración puede como que abrir brecha, como él lo dice acá, a una expresión sincera o a un tipo de crítica. Entonces, sería de tomar en cuenta también, sobre todo, aquí utilizó el término, vuelvo y repito, factores extralingüísticos. Nosotros le llamamos, bueno, en algunas fuentes dice signos de puntuación, y pues ahí la manera en que se van empleando también nos permite entonces tener una forma de entonación distinta. Pero recuerden, voy a regresar una vez más a recordarles que en cuanto a la entonación, dice que la entonación es el conjunto de variaciones, pero estas variaciones van a depender mucho de la frase y también
del signo o del símbolo que le acompañe para darla a conocer y entonces ahí veremos lo que es la entonación. Ahora viene el timbre. El timbre ya cambia, puesto que dice que el timbre dice es la cualidad característica de un sonido que puede ser agudo o grave. Entonces, por ejemplo, hay personas, como les decía, en el caso les contaba esta anécdota de esta compañera, ella decía, no, yo no quiero hablar, y realmente tenía bastante conocimiento, ella tenía, uy, Dios, en temas de historia, yo creo que ella tenía bastante que aportar, pero a ella no le agradaba su timbre de voz. ¿Y por qué era? Porque el timbre de voz que ella tenía era muy agudo, pero hay personas que tienen un timbre de voz bastante grave, bastante fuerte, y pues les da también, recordemos que en el timbre, pues podemos nosotros notar una personalidad. Conozco a alguien que dice, es que no puedo cambiar mi voz porque así es bien fuerte. Y las personas se confunden porque creen que pues quizá está molesta o está, no sé, o a veces como que fuera en términos de alzar la voz o un grito, pero realmente es porque su timbre es muy grave. Entonces, aquí también se puede trabajar, claro que se puede trabajar en los timbres, ya les dije que hay diferentes técnicas, mayormente los que cantan, los locutores, ellos se aprenden un sinfín de técnicas para poder moderar el timbre. Dice, nos permite distinguir una voz de otra al escucharlas. El timbre de voz puede proporcionar información sobre distintos aspectos relacionados con la persona que habla, como la edad, el sexo o incluso el estado físico o emocional. Por ejemplo, también tengo otra anécdota, conozco a alguien que tiene el timbre de voz bastante grave y cuando le llaman por teléfono creen que es un caballero el que está hablando, pero en realidad es una mujer, porque su timbre de voz es bastante marcado, bastante fuerte y no es nada agudo. Entonces, ahí vemos que se pueden dar ese tipo de situaciones. Y aquí vemos otro ejemplo. Dice, por ejemplo, cuando alguien llama a un concurso radiofónico o televisivo, el locutor o presentador elige a menudo la forma de tratamiento y la concordancia de género en función de los datos que obtiene de la voz del concursante que se presenta. Ah, bueno, aquí estaba el ejemplo también de que sí tiene mucho que ver y a veces no se está cara a cara con la persona. Esto se da mucho a través de estos medios, ¿verdad? Y pues se puede llegar a una conclusión con tan solo escuchar el timbre, pero a veces pues esa conclusión puede estar errada. La construcción física dice que sería en este caso la cara, mandíbula, dientes, paladar y nariz determina un timbre. Por eso la voz es única, aunque puede modificarse variando las dimensiones y la forma de la cavidad vocal, entre otras fórmulas. Vea, y aquí está. La voz es única, no hay otra igual. Todos tenemos ciertos rasgos y aquí dice que influye mucho nuestra constitución física o en este caso facial y cómo sería. Miren cómo está conformada. Está conformada por las fosas nasales, la boca, la laringe, vean la ubicación, los pulmones y el diafragma. Cuando uno está haciendo o aprendiendo, mejor dicho, ciertas técnicas, le enseñan a uno a poder respirar directamente con la nariz y emitir el sonido a través del diafragma. E incluso la postura, a veces es muy importante la postura que nosotros tenemos, porque dependiendo de la postura, al momento de estar sentados, estamos muchas veces oprimiendo el diafragma y la palabra, no, la entonación, mejor dicho, no sale de la manera correcta porque al momento de tener oprimido el diafragma no permite que haya una buena expulsión del aire a través de los pulmones y esto entonces impide esa entonación, ¿verdad? Impide que sea clara y que sea limpia. Entonces, por eso les decía que hay ah, ciertas ciertos ejercicios para poder nosotros ir desarrollando un mejor timbre. Y dice, bueno, y veamos aquí la conformación de los labios, la lengua, los dientes y las cuerdas vocales, que cuando nosotros sabemos respirar correctamente, cuando podemos mantener o retener el aire en los pulmones y luego irlo emitiendo lentamente a través de una buena moderación del diafragma, nosotros podemos manejar correctamente lo que son, vea dónde está la ubicación de nuestras cuerdas vocales.
Dicen que las cuerdas vocales se pueden reventar, entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínese si usted emite un grito muy fuerte, puede quedarse sin cuerdas vocales. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque el timbre, recuerde que el timbre usted lo puede moderar y el timbre dice que es la cualidad característica de un sonido. Todos tenemos una voz totalmente diferente, no hay voces iguales y sí las podemos trabajar, pero va a depender de la constitución física y ya vimos en qué partes involucran esa constitución. Dice, hay distintos tipos de timbre que el hablante emitirá en función de su actitud y de su estado de ánimo. Y eso también tiene mucho que ver. A veces, pues, si estamos muy eufóricos, estamos emocionados, nuestro timbre va a ser en relación a si estamos tristes o estamos confundidos o nos encontramos un poco como, no sé, como a veces fuera de lugar, entonces nuestro timbre va a ser bastante bajo. Yo no sé si usted lo ha logrado notar, pero tendemos a cambiar el timbre de voz y dice, si el que habla está alegre y feliz, el timbre es brillante. Si está triste o tiene miedo, es opaco. Si habla con normalidad, es absoluto o neto. Si transmite poder, energía o certeza, es rotundo. Y si dice frases confidenciales o amorosas, el timbre es apagado, casi ausente como un susurro. Entonces, creo que sí lo hemos notado en diferentes situaciones u ocasiones, hemos notado cómo es que se desarrolla lo que es el timbre. Y en este caso tenemos lo que es la duración también, que dice es una cualidad que hace de los sonidos que hace, perdón, que los sonidos sean apreciables debido a su extensión en un periodo de tiempo. Y esto tiene mucho que ver, la duración, como les dije, tiene mucho que ver con la manera en que nosotros respiramos, la manera en que nosotros mantenemos el aire dentro de nuestros pulmones y emitimos ese aire, exhalamos con el aire, pero también las técnicas del uso del diafragma, perdón. Si no tenemos libre el diafragma, si lo tenemos oprimido, pues la duración en cuanto al lo que son los sonidos va a ser bastante débil, no va a ser nada fuerte. La intensidad también es otro elemento y dice equivale al volumen y a la potencia de la emisión de las vibraciones que producen de las cuerdas vocales. Hay personas que no tienen tanto volumen en la voz, pueden tener una buena duración, pueden tener una buena entonación y un buen timbre, pero no tienen intensidad. Entonces es importante que nosotros, a veces le dicen, súbale un poquito, o sea, tiene buen timbre, buena duración, buena entonación, pero en cuanto a la intensidad a veces es muy baja. Entonces, incluso en algunas ocasiones me han dicho, es que a veces hablas muy fuerte, es mi intensidad, es el volumen que tengo de la voz y hay personas que no lo tienen. Entonces también tenemos que saber manejar este tema de la intensidad porque a veces nos vamos a encontrar en espacios pues muy reducidos o por ejemplo, imagínese que usted tenga una intensidad, es decir, un volumen muy fuerte de voz y de repente con un micrófono, pues usted realmente podría lastimar el tímpano de los oyentes, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar también lo que es la intensidad e incluso a veces también hasta para eso hay técnicas, ¿verdad? Cuando se utiliza un micrófono para acercar, alejar, porque podemos nosotros afectar. Entonces, la intensidad responde a el volumen que nosotros vamos a emplear para lo que es la entonación. Y pues aquí están, dice, algunos, algunas formas no lingüísticas. ¿Cuáles son? Apoyo de formas no lingüísticas. Y dice, bueno, el ser humano también, aparte de que tiene rasgos paralingüísticos que ya vimos que están relacionados a la entonación, al timbre, a la duración, a la intensidad, y en resumen, pues hablamos de la voz, también tiene algunas formas no lingüísticas. Y en este caso serían las expresiones faciales o en algunos casos también el movimiento, la postura y rasgos del cuerpo. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de expresar, dice que más de 200 gestos y a eso responde las formas no lingüísticas. Y dice, los gestos y los movimientos corporales son un apoyo a la expresión oral. A través de estos damos énfasis a las ideas que deseamos transmitir al receptor. La postura del cuerpo, el movimiento de las manos, los gestos y las expresiones del rostro son parte de las formas no lingüísticas de la expresión oral. Y yo creo que acá pues todos lo empleamos.
yo no sé usted, pero yo soy del tipo de personas que cuando está hablando, me estén viendo o no, siempre estoy moviendo las manos, siempre estoy haciendo algún tipo de gesto o ademán, porque ya es parte como de la forma de desenvolvimiento y todos tenemos una forma distinta, pero a esto le llamamos rasgos no lingüísticos. Nosotros vimos que eran rasgos paralingüísticos y en este caso esa forma de expresión pues también se incluye, pero no es lingüística. Y dice una persona que declama un poema necesitará acompañar su declamación de movimientos y gestos que respondan a su contenido. Por medio de su expresión gestual podrá transmitir sensaciones como paz, alegría, enojo o tristeza, entre otras. Lo mismo sucede en el caso de los políticos, ya que deben dar la sensación de confianza y seguridad utilizando sus gestos. ¿Se da cuenta entonces cómo nos sirve bastante? Es un apoyo bastante fuerte, ¿verdad? Y aquí tenemos en esta imagen claramente vemos que ella está utilizando rasgos no lingüísticos y pues ahí está dándonos un mensaje pues de alegría, quizás de entusiasmo. Entonces, hoy aprendimos que hay rasgos paralingüísticos y rasgos no lingüísticos. Así que con esto concluimos nuestro contenido de la guía de estudio número 3 del curso de idioma español.